Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Vaya, si usted es un comerciante, si usted tiene un negocio, un emprendimiento, una empresa, Cualquier empresa. esta charla, compañera, les va a servir mucho. Y por cultura general también, porque el tema del pago de impuestos, ¿verdad?, nos atañe a todos los que desarrollamos una actividad económica. Por eso, hoy vamos a conversar con Ricardo López Araniva, socio director de Grant Thornton El Salvador. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Gracias, Diana, Tony, y un saludo a todos los distinguidos radio escuchas que en este momento nos sintonizan. Pues estoy feliz y contento porque, como es, de lo que se habla la gente, aquí se habla también, ¿verdad? Aquí se habla. Aquí se habla, Lo sí. que está hablando la gente, aquí se habla. Así es. Y hace un mes, el 16 o el 15, estuvimos conversando Sí. contigo del mes pasado para hablar sobre la declaración del impuesto sobre la renta. Han habido ciertos cambios, ¿verdad? Ciertas modificaciones que ha aprobado la Asamblea Legislativa en este mes de mayo y es importante actualizarnos en cuanto a esa información. Aunque en este caso estamos hablando de una interpretación auténtica, ¿verdad? De un artículo de la ley de la renta, ¿verdad? ¿De qué se trata, ¿De Ricardo? qué se trata? Vaya, miren, en lo personal, yo sí me siento muy feliz por este cambio. ¿Por qué? Tengo 25 años de estar estudiando la ley de renta y en la trayectoria, mi vida profesional ha sido en la parte del derecho tributario. Entonces siempre comencé a discutir qué es una pérdida de capital, qué es una pérdida corriente. Ese es como preámbulo. Entonces, lo que viene a ser esto que pasó, ya publicado el 11 de mayo, es a blindar de seguridad jurídica la forma de hacer negocios en El Salvador. Para mí es una modificación. Es un avance. Es un avance Ujú. en la ley y en la seguridad jurídica, pues ya el legislador nos ayuda a interpretar qué debería entenderse por costos y gastos necesarios para la producción de la renta. Con esta interpretación auténtica, lo que se viene es a darle claridad tanto al aplicador, que es la gente del Ministerio de Hacienda, que va a andar haciendo su trabajo, como a nosotros, los contribuyentes, a la hora de determinar cuál es nuestra capacidad de pago vía determinación de la base imponible. En otras palabras, de mi negocio, si yo gano, yo con seguridad ya puedo decir cuánto puedo descontarme, deducirme para llegar a la renta imponible. O sea, ¿qué costos o qué pérdidas en el ejercicio de mi negocio son deducibles? Es correcto, así es. Entonces, así es, correcto. ¿Qué cosas? Porque, miren, en matemática simple, si yo tengo un negocio, tengo dos grandes eventos. Lo que me ingresa y lo que saco para poder producir eso que me ingresa. Para poder producir, funcionar. Exacto. Funcionar, así es. Los gastos de funcionamiento. ¿Y por qué empiezo a hablar de lo que saco? Porque en sí la palabra técnica se llaman los egresos. Ujú. Ajá. Después, para efectos tributarios, la palabra que se utiliza es deducción, porque de los egresos yo voy a tener costos, voy a tener gastos y voy a tener otras partidas, otros ingresos que no son ni costo ni gasto, pero que el legislador me los permite deducir. Ya esa es la dinámica. Por ejemplo, costo, yo vendo café y por supuesto voy a comprar Chirito Café, ¿verdad? Ajá. Eso. Entonces, mire, de verdad que delicioso el molido, me encanta. Paréntesis. Paréntesis. el almuerzo. Hoy te vamos a volver a dar, Ricardo. Ahora Sí, no te por favor, preocupes. sí. con otra bolsa. Por favor, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, mi costo directo es la compra del Chirito Café. Luego viene el gasto. ¿Y qué va a ser el gasto? Bueno, el alquiler del local donde yo opero vendiendo mi café. Ujú. Y alguien dirá, ¿y qué otra erogación usted no es ni costo ni gasto y es deducible? Las donaciones. Por ejemplo, le dono a una escuela,
le dono a una entidad calificada como de beneficio, utilidad pública, esa erogación, dígame, ¿de qué me sirve para vender café? De nada. O sea, así en blanco y negro. Ujú. Pero el legislador habilita esa erogación como deducible. Entonces, en esa línea, esos son los tres grandes, digamos. Pero y las donaciones no para personas comerciales no aplicaban antes. Sí, yo lo que estoy haciendo aquí es un ejercicio de esas tres grandes. Ya. O sea, yo estoy haciendo ejercicio explicando. Sí. Primero tengo el ingreso y luego tengo las salidas. Y las salidas pueden tener tres grandes líneas. Ujú. Costos, gastos o otras partidas que el legislador me permite la deducción. Como las donaciones. Como la donación, por ejemplo, ¿verdad? Ya, ok. Ya. O las erogaciones con propósitos sociales o culturales, que es el artículo 32. Ya. Que en mi opinión, en el artículo 32, como cultura está la fiesta navideña, pues. Y ahí vamos a entrar a un debate que de las pocas cositas de las cosas que de a poco se van ordenando, y enhorabuena, ¿verdad? La jurisprudencia va colaborando en este tema. Bueno, entonces, la fiesta navideña antes era un gasto. En realidad, para efectos del estado de resultados se pone como un gasto, pero la pregunta es ¿por qué yo erogo para la fiesta navideña? Porque es cultura. Y en mi opinión. Cultura organizacional. Correcto. Y Entonces, hoy me la voy a con esta interpretación auténtica, ya me la puedo deducir. No necesariamente iba por esa línea. Aquí estoy poniendo ejemplo de esas grandes partidas que vienen. Ahorita lo que estoy haciendo es como ordenando cuáles son esos tres grandes temas. Ujú. Y ustedes me dirán, pero Ricardo, ¿de qué trata esta reforma? Vaya, lo que trata esta reforma, volviendo a la fiesta navideña, en mi opinión, esa partida, como otros temas, como el Día de la Madre, otros temas que se dan en las organizaciones, hay un artículo 32 que habla de que son deducibles porque fomentan la cultura. Y entonces, ¿son necesarios? No, pero están ahí. Claro, viene la prudencia y la documentación adecuada para la discusión. Ahora bien, ¿qué pasó con la reforma? Sucede, Diana Verónica, que usted compró dos chiritos café. 2 bolsas de chirito café. Ujú. Pero la cosa está que en eso usted estaba haciendo en prensa francesa el café y resultó que, pues sí, iba a tirar un penalti a Argentina. Por ejemplo, no sé, a los que van ahí. Y se descuidó y se le pasó 10 minutos, ¿verdad? Entonces ese café, cuando usted lo sirve, ya está. Ya no sirve. Ya no sirve, pues. Ajá. Se arruinó. Ajá, entonces, ¿qué hace usted? Lo voto. Lo bota. Ajá, pero ¿qué es para usted? Una pérdida. Una pérdida. Ujú. Entonces alguien, sí, pero esto es por descuidado, negligente. O sea, miren, hay cosas tan naturales del negocio que, por ejemplo, podría ser que una bolsa del chirito café se me dañe en esa dinámica de estar operando. Ujú. Ya. Ujú. Puede ser el otro caso. Yo vendo sorbetes y vendo sorbetes a la vista. Imagínense que un niño llega y estornuda sobre todo el sorbete. Ya no. Ya no. Ya no lo puedo servir. Ya no lo puedo ofrecer. Ya no vender. puedo servir. Ajá. Entonces la pregunta es, todos esos eventos que son tan propios del giro de negocio, antes de la reforma, el legislador cuando aplicaba la ley decía que eran pérdidas de capital y no deducibles. Ah, ok. Ya. Ujú. En el 2019 hay un primer acercamiento para decir, momento, hay ciertos eventos del día a día que son parte de la dinámica comercial para obtener renta. Ya, solo que en esa reforma, pero no en la reforma, solo que en esa interpretación del 2000, en esa interpretación, lo que sucedió es que quedó un artículo no práctico de aplicación. Con la reforma de este año, se supera eso y básicamente usted, para poder deducirse todas esas pérdidas tan reales, tan ordinarias, tan corrientes, tan salvadoreñas como nosotros, básicamente usted solo tiene que cumplir 3 grandes requisitos. Primero, que sea medible. Ok. Que el costo, que tenga un costo. Sí, o sea, yo puedo medir cuánto perdí por usar mal esa bolsa de café. De repente Ajá. puede que yo tenga, vaya, café a granel. Correcto. Y lo compro en bolsotas. Así es. Y de repente un caso fortuito se inunda y... Tenía gotera donde lo guardaba. Y
no sé, se arruinó. Se arruinó. Ajá. Correcto, que es parte de lo que puede pasar. O en ese tema de granel, ¿qué pasa si la niña Sonia viene y le echa 5 cucharadas, pero después Pedrito le echa 4? O sea, me explico, o sea, hay Pero ciertas son cuestiones fortuitas. fortuitas que- y también vienen siendo temas de merma. De O sea, merma, hay ajá. hay un tema que se da acá, que es la merma. La pregunta es, vaya, si yo me dedico a hacer pasteles, ¿cuál es mi receta? Mi receta es que le echo 5 huevos a la torta de vainilla, por decir algo. Si tengo un bar y hay un terremoto y se me caen Correcto. todas las botellas y se quiebra y se derrama todo el líquido. Eso viene siendo caso fortuito que puede llegar a pasar, y con esa reforma también viene siendo parte de, ya, Pero tengo que documentarlo. tengo que documentarlo, pero y más, medirlo. Pero pero- documentar con la factura de la compra de ese licor. sí, pero más que todo, el énfasis de esto del día a día, porque, bueno, afortunadamente voy a tocar madera, no es que tiembla, bueno, Sí. no es que tiembla todos los días, pero en el tema de los bares, como usted Ujú. bien comenta, ¿cuántas veces a la hora de estar midiendo se ha Desperdiciado. desperdiciado? Ya, Ajá. que eso es pecado, pues, pero Ajá, ajá, ajá. Sí, yo tengo un bar y obviamente Ajá. sirvo los tragos, los cuales los mido con una copa, y entonces en esa medición se va perdiendo una parte se va del perdiendo líquido. una parte del líquido. Entonces la pregunta es, eso se le llama merma. Ok. Ya, igual, fíjense que hay una merma bien interesante que es en el negocio de los cárnicos y de los alimentos congelados. En ocasiones usted compra 10 libras de pollo, pero como van congelados, tienen un peso. Cuando se descongelan, pues sí, Sí, se van a perdió tener- el agua. se perdió perdió el agua. Entonces la Ujú. pregunta es, ¿cuántas libras usted compró y Ujú. cuántas espera ganar? Ujú. Y de cuántas se puede producir la renta. Entonces, habían ciertos elementos. Cuando yo como contador agarro 10 libras de pollo a $10, son $100 que tengo de costo de inventario, ¿verdad? Y resulta que a la hora de venderlo, y lo vendo por libra, solo vendí 8 libras. Entonces, las otras 2 libras que se hicieron. Ujú. Vaya, Ya. ¿y cómo le voy a demostrar esa merma al Ministerio de Hacienda? Excelente. Y ese es digamos, Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? esa es la pregunta del millón. ¿Cómo Porque lo ahorita muchos justifico? que nos están escuchando de diversidad de tipos de negocios y giros se están preguntando, bueno, y entonces, y yo en mi negocio, ¿cómo le voy a decir? ¿Y en qué momento también? Excelente. Y Ajá. fíjense que por eso viene la importancia, en mi opinión, de este tema. La ley De los dice, servicios de Grant Thornton. por supuesto, Ajá, en ajá. enhorabuena. Sí, No, de verdad. De no. verdad, miren. Es que aquí te tenés que dejar acompañar de un profesional que maneje este tema para decirte qué es lo Correcto. que aplica y cómo se de qué lo aplica. aplica. Correcto, y aquí viene el asunto. Miren, miren, la verdad que este tema, como le digo, me apasiona porque desde que lo conocí comencé a decir, no todas las pérdidas van a ser pérdida de capital. Quiero comenzar por este tema porque para muchos gente que tiene negocios, como empezar a ordenar, voy a tratar de ser muy breve en el caso. Miren, en el 1972 que sale el Código de Comercio, había una regulación que decía que si yo en los primeros años perdía, me lo llevaba al activo y no me lo llevaba a los resultados. En otras palabras, chineaba la pérdida. Ujú, Ujú. ujú. Chineaba la pérdida. Y cuando ya ganara, yo podía deducirme esa pérdida. Ya. Ya. La iba guardando, La la iba pérdida, guardando, para ajá. que cuando... Ajá, ajá. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un análisis de la liquidación de renta, imagínense, yo empecé a operar en el 2020 y chineé la pérdida. Eso ya no aplica. Solo poniendo el contexto para ver dónde llegamos hoy. Entonces viene y es el 2025 que yo liquido y la pregunta es, ¿qué tienen que ver esas pérdidas de años anteriores al ejercicio? Nada. Entonces, por supuesto, cuando yo liquido mi renta, porque la renta se liquida del 1 de enero al 31 de diciembre Del año. del año. Y de hecho, nosotros como firma acompañamos varios procesos a nivel de la sala de la jurisdicción contencioso administrativo y logramos criterios por parte de los jueces donde dijeron, sí, es cierto, miren, la renta no se liquida por operación ni se liquida mes a mes, la renta se liquida del 1 de enero al 31 de diciembre. O sea que yo para determinar cuánto es lo que voy a pagar es cómo comencé el año, cómo lo terminé y todos los eventos que pasaron ahí. En este caso 2025, pongamos. 2025. Ajá. Lo que sucede, Tony y Diana, es que a raíz de ese tema del Código de Comercio y que había una conexión a que habían pérdidas que podían deducirse,
Aunque fueran de muchos de años muchos anteriores. atrás, eso quedó, básicamente en el tiempo quedó derogado tácitamente en el Código de Comercio. Y se puede ver esa redacción que está aquí y me dicen, mire Ricardo, pero estamos hablando de renta, ¿qué tiene que ver con comercio? Es que el tema es el contexto histórico, cuando entonces sale la ley de renta en el 92, 20 años después, hay un famoso artículo, el 29A, numeral 10, que habla de las pérdidas de capital. Y ahí tiene una redacción que dice, no será deducible de la renta corriente las pérdidas de capital. Y aquellas otras. Entonces, en el son de aquellas otras, venía la administración tributaria y lo que hacía era decir, bueno, lo que no está enmarcado como costo, gasto, y en las que yo le dije puntualmente, van a ser pérdidas de capital. Y comenzó a sancionar y a cobrar sobre aquellas cosas que no terminaban de encajar. Pero ¿qué pasaba con aquellas pérdidas tan propias del negocio? Que eso sí son reales, como el tema de los huevos, el tema del sorbete, el licor que se cae. Mire cuántas veces a gente que se dedica a eventos no la dejaron con todo comprado. Ajá. Ujú. Ya, ¿y qué va a hacer? Aparte de llorar y agarrar cólera, qué complicado, ¿y qué hacía? No, eso es no deducible porque no produjo renta. No, hombre, miren, si es que la determinación de renta es un ejercicio integral que va del 1 de enero al 31 de diciembre y el ejercicio es, incluso hay una sentencia de la Corte que lo comenta y lo ratifica, pues, todos mis ingresos menos todos mis costos. Ya, listo. Pero no podemos estar haciendo liquidaciones parciales, que esa es una práctica que se hacía en años anteriores por parte del aplicador, pero también aquí la pregunta es ¿por qué a ellos se les antojaba? No, porque había ese tema que no estaba del todo gris y decían, bueno, aquí como al final del día lo que va a privar es el interés nacional, ya que es el recaudo de tributo al final, porque eso pega en las obras de la gente, versus quizás el interés privado, pues sí, cobrémoslo, porque está gris. Entonces ya... Vaya, siguiendo ese ejemplo de alguien que organiza eventos y lleva la comida y la bebida a una boda, vaya, pero se canceló la boda porque se murió el abuelo. Y entonces ya estaba todo montado, ya estaba todo cocinado. Correcto. ¿Ahora qué va a poder hacer ese empresario? Es que el que lo contrató le tiene que pagar. Le tienen que pagar y aquí vienen los temas si no le termina de pagar completo por un montón de razones. Va a haber una pérdida. Pero la pregunta es, ¿son pérdidas tan propias del tipo de negocio? Del tipo de negocio? O sea, la verdad es que nadie quiere que se le fallezca un pariente, pues. Pues sí. Sí, no, pero se murió el abuelo, ya no podemos hacer la fiesta. No digamos que le tiraron el anillo, porque entonces sí, ya va a ser otro tema. No, exacto. No, por eso, pero allí, digamos, si tú lo contrataste, tú le tenés que pagar al proveedor, ya que se te murió alguien a vos, bueno, pero hay gente, sí, hay gente que no es correcta. Pero no claro, correcta. pero va a haber temas donde los dos van a llegar a un racional de decir, mira, o sea, ayúdame con algo, pues, ya me explico, porque al final... Es cierto, usted no terminó de prestarle servicio, ni él terminó de contratarlo, pero ahí va a haber una pérdida. Ahí te pones de acuerdo. Ahí se ponen de acuerdo, pero en esa puesta de acuerdo, más de algo vas a perder. ¿Y cómo lo vas a documentar? Entonces, antes era, mire, niña Diana Verónica, fíjese que como usted no terminó de dar el evento, ese exceso, eso que perdió es no deducible, fíjese usted. Pero eso es desde una visión de liquidación parcial por evento. Pero la renta no funciona así. No funciona así. Y esta reforma lo que viene es ayudar a darle mayor claridad cómo transparentar y documentar esto. O sea, ojo, esto no es piñata, pues no se trata. Sí. No, por eso es que me gustó que el legislador diga, miren, que sea costo razonable. Ajá, acorde al, no me vayas a salir con una pérdida de $500,000 en un servicio de hotelería de $2,000. Sí, correcto. No vayan a salir que eso, ojo, y el otro es documentado contablemente y en los libros auxiliares. Y entonces aquí... Tener como comprobar. Y aquí entonces viene el concurso que pueden servir, por ejemplo, Grant Thornton, un tercero en Grant Thornton en su línea de auditor externo, certificando. ¿Y qué pasa si adicional? Porque eso no está en ley también. La ley solo habla de documentación contable auxiliares. Pero ¿qué pasa si yo como compañía o como comerciante, para blindar que en efecto yo estoy en la mejor transparencia, vengo y contrato a Grant Thornton o un profesional de la contabilidad para que me certifique que en efecto pasó ese evento? Enhorabuena la disciplina del cumplimiento de control, pues, ¿verdad? Por eso es que hay que guardar, hay que pedir factura. Hay que pedir factura y usted lleve su racional. Y a veces, miren, lo que logro ver, más que todo en los emprendedores
es esa disciplina de cultura de guardar documentación, pues ahí vamos acumulando y no sabemos. Entonces acá lo que trata es, sí, es cierto, yo con esto voy a tener una ventana para ya poder entonces identificar aquellas pérdidas tan propias que me las voy a poder deducir, pero también tengo que hacer mi tarea de documentar. Y enhorabuena, si es tan complejo el tema, tengo dos opciones. Fíjense que la ley dice que la administración tributaria podrá sacar guías y temas de orientación en caso de ser necesario para aclarar el asunto. O también queda habilitado, y aunque siempre estuvo habilitado, la consulta vinculante. Vengo yo le pregunto, mire señor fiscal, señor fisco, perdón, fíjese que mi negocio es esto. Yo tengo esto. ¿Qué opina usted? También ¿Qué me puedo deducir ¿qué me puedo deducir de Para esto? eso están las oficinas de atención al contribuyente. Así es. Y miren, la verdad, que todo lo que se ha puesto a disposición del Ministerio de Hacienda es bastante relevante en cuanto a dar la atención adecuada. Pues. O sea que en gran medida tiene que ver con la merma de los negocios. Excelente, y así con es. los inventarios. Así es. Ese es el golpe más fuerte. Claro, no quiero decir que eso se limita ahí, porque alguien dirá, ¿y qué pasa con el mundo de los servicios? Y aquí hay otros temas, pero claro, la fuerza de esta reforma va, excelente Tony, al tema de los inventarios, las mermas y las pérdidas relacionadas. Imagínense, yo otra vez, ¿cuántos hemos visto que han visto un pasillo donde venden frutas y un montón de uvas? Ajá. Y más de algunos pasa pellizcando. Y sume todos los que pellizcaron, o sea, al final usted Quiero saber si están Vaya, dulces pero las ¿cómo uvas. se documenta eso contablemente? Vaya, contablemente, ¿cómo se documenta? Cuando yo compro las uvas, no voy a comprar. No, poner ¿cuántas uvitas hay en cada gajo? caja cabal. Ajá. Puedo decir, bueno, voy a comprar. Tengo dos formas de registrarlo: registro la caja o registro las libras. Ajá. Entonces, si registro las libras, imagínense, voy a decir, cada libra me cuesta $1 y yo compro 100 libras de uvas. Entonces, en mi inventario tengo 100 libras de uva como costo. Pero solo vendí 99. Pero yo solo vendí 99. Porque una fue Una- boqueada, fue boqueada. Correcto. Una se fue boqueada. Una se fue boqueada y ajá, Eso lo puedo mandar a pérdida. eso lo mandó a pérdida. Entonces, Ah. cuando yo hago el balance, ¿qué descargo? Abono el inventario. ¿Con cuánto abono el inventario? Con 9. Y ese uno que me quedó ahí, ¿cómo lo saco del inventario? Es pérdida. Lo llevo a pérdida. Entonces, ese registro contable ya es base para poder levantar la deducción. Y aquí viene el otro tema de cultura y control interno tributario. ¿Qué más documentos tiene usted para dar fe de que eso fue cierto? Yo creo que es importante en este momento dar a conocer cómo te ubicamos, porque ahorita con todo lo que hemos estado conversando, Ricardo, muchos hemos empezado así como el cerebro se nos ha movido y entonces empezamos a reflexionar, bueno, y de acuerdo a mi actividad económica, de repente hay un montón de cosas que yo me pude haber deducido y no lo he hecho. Que en ejercicios anteriores fueron pérdidas. Correcto. Ajá. Y vaya, ¿Cómo te ubicamos? Gran Torto en El Salvador, nuestra experiencia fiscal a su disposición, 2267-7900, Torre Futura, nivel 12. Estamos a su disposición. ¿Por qué? Miren, los casos no se ganan cuando llega el reparo del fisco, ni se ganan en el TAI ni en la corte, se ganan desde esta charla, tomando nota y comenzando a revisar qué es lo que tengo que mejorar y fortalecer. Y en efecto, Tony, el problema es que muchas de estas partidas anteriormente se les denominaba pérdidas de capital. ¿Qué son las pérdidas de capital? Miren, las pérdidas de capital son aquellas pérdidas que yo reconozco de deterioros y de reconocimiento de gastos de bienes que en su momento yo los compré no con el ánimo de vender, sino para tenerlos por más de un ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo compro un escritorio, una computadora, yo no lo compro para venderlo, lo compro para operar. Pero ¿qué pasa si si me dañó? Si lo vendí y tuve pérdidas. Esas pérdidas, esas son no deducibles y son pérdidas de capital. Sí, me salió malo y me costó 100 y lo tuve que dar en 25. En 25, pero la pregunta es, ¿yo para qué compré la mesa? Yo no la compré para vender, yo la compré para mi activo fijo. Exacto. Y de remate, digamos, ya en el mes 13 pasó eso, quiere decir que si 12 meses la tuve, es posible que me deduje la depreciación de ese bien.
O sea, ya tuve un aprovechamiento fiscal. Entonces, hay ciertas erogaciones que yo hago que es para comprar bienes para poder operar. Entonces, todos esos bienes que yo compro con el ánimo, no para vender, sino para operar, se llaman bienes de capital. Y las pérdidas que se produzcan de esos bienes son las pérdidas de capital propiamente, ¿ya? Entonces, y esas no son deducibles del ejercicio corriente. Sí van a ser deducibles contra otras futuras ventas de capital, ¿ya? Pero contra el ejercicio corriente no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con antes de esta feliz interpretación? El problema es que se hacía un arroz con mango y un revoltijo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que en ocasiones temas de inventario, lo que hablaban, ¿verdad? Lo de las uvas, lo del pollo, como habían pérdidas, entonces la administración tributaria decía, eso es pérdida de capital y no deducible. Cuando en realidad, pérdidas sí eran pérdidas, mermas pérdidas. Pero sí eran deducibles. Pero sí son deducibles y siempre lo De fueron. acuerdo a esta interpretación. Así es. Reciente, ella viene a aclarar, a decir que siempre lo fueron. Ya, porque eran parte del giro del negocio. Eran parte yo hago mi viaje, emprender para generar renta, me presento y voy para adelante. Y entonces, ¿qué pasa? Pueden suceder varias situaciones relacionadas a esos bienes que yo compro para vender. Entonces, básicamente, la fuerza de esta reforma es todos aquellos bienes que yo adquiero para poder operar en mi giro corriente de negocio y van destinadas a la venta, ¿verdad? Y no tengo que esperar, Ricardo, también eso creo debería ser un consejo, ¿verdad? Para todo aquel que tiene una actividad económica. No debo de esperar a que termine el 2026 para hacer mi declaración del 2026, mejor dicho. No debo de esperar hasta diciembre para asesorarme en cuanto a estos temas. No. Debería de empezarme a ordenar ya. Ya, sí. Ahora, ya que se abrió la ventana, miren, ¿qué es lo que pasaba? Mucha gente y muchas compañías decían, miren, y esto sucedía más que todo en las transnacionales, decían, al final del día no queremos estar discutiendo, paguemos. Y absorbían las pérdidas. Enhorabuena, tienen el capital para poder pagarlo, pues, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que el capital de trabajo es bastante fuerte? Pues, y al final, yo hago mi presupuesto, otra vez, del evento, de la fiesta, de lo que sea, y ¿qué sucedía con estas mermas? Me drenan la ganancia. Y aparte que me la drenan, tengo que pagar sobre eso, no era equitativo. Por eso es que la interpretación viene a clarificar lo que siempre fue. Ahora, ¿qué es lo importante de esto que pasó? Que la interpretación tiene efectos retroactivos. Una reforma es cambios de hoy para adelante. El efecto de la interpretación es que es un efecto retroactivo, es decir, siempre fue. Lo que vienen es a meter un lamparazo a la esquina que estaba oscura, aclararla. Nos queda un minuto. Sí. Yo creo que hay muchos comerciantes que están escuchando esta entrevista que están ahorita hilando fino. Sí. Porque va a haber que hilar fino. Sí. De qué es lo que sí se puede y no se puede deducir de acuerdo a la merma, a los inventarios y todo lo que ya hablamos. Entonces, y ojalá tengan la documentación para ir hacia atrás también, como usted dice, porque esto sí es retroactivo. Es retroactivo, entonces quiere decir, si yo tengo casos en el Tribunal de Apelaciones, en la Corte, etcétera, podría caber la posibilidad de aclarar y decir, miren, yo tengo esto, claro, aquí va a funcionar un tema de derecho de que si yo presenté la prueba oportuna o no, que ese es otro gran debate. En resumen, ¿qué tenemos que hacer con esta interpretación auténtica? 1, primero, ir a revisar de qué trata mi negocio. 2, ver qué documentación tengo disponible para poder hacer valer mi derecho a deducción. 3, si quiero blindar el cumplimiento, ¿por qué no contratar a un tercero? Nosotros hay compañías que certificamos las mermas. Exacto. Cuando las compañías van a hacer el conteo de las uvas, de lo que se perdió, etcétera, llega alguien externo a la administración y damos fe, porque el contador público da una especie de fe también cuando firma, de que ahí pasó algo, ¿verdad? Entonces eso viene a robustecer el cumplimiento. Pero en todo caso, lo importante es que usted comience a revisar su negocio, documentarse, y si no tiene todos los papeles adecuados, pues comienza a generar información valiosa que permite identificar que tiene un costo, que es razonable y que está medible, ¿verdad? Y que sobre todo es parte de su giro de negocio y es un riesgo inherente al mismo. Ricardo López Araniva, asesor tributario, ¿verdad? Nivel 12. Torre Futura, 2267-7900, Gran Thornton, El Salvador, Tax and Legal,
nuestra experiencia fiscal a su disposición. Eso, bien. me llega. Nuestra Gracias. experiencia fiscal a su disposición. Sí, pues sí, hay que pagar lo que hay que pagar, ¿no? Sí, claro. Sí, Pero es bueno, miren, es bueno a dejarse César, acompañar. lo que- En 30 segundos, muchos clientes no podrán mentir. ¿Se acuerdan que dicen, miren, quedé en segundo lugar de una carrera y solo eran 2 competidores? En nuestro caso, nuestra efectividad de ganar casos, que yo le estoy diciendo es porque somos prácticos. Solo nos vamos a apelar casos que son apelables. Los demás, yo sí le digo a las compañías, miren, paguen. O sea, les va a salir más barato que paguen, que van a pagar mis honorarios. Pues Ajá. también al final del día se trata de ser país y velar por fomentar la seguridad jurídica. Así que, gracias. Gracias, Ricardo. Si quieren volver a ver esta entrevista o escucharla, dele clic a la campanita, las notificaciones, En denle YouTube. me gusta y síganos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.